a los organizadores, en especial a Javier y a todo su equipo. Y bueno, voy a tratar de ser breve, 15 minutos para dar suficiente tiempo, ¿no? Como ustedes vieron, la idea de esta presentación justamente es pensar los procesos de contención territorial de carácter específicamente migratoria en la frontera sur, justamente en el contexto de la a través de dos manifestaciones regional, transnacional, en el caso de la vinculación con Estados Unidos, ¿no? Para esto es fundamental entender que se trata fundamentalmente de pensar estas dos prácticas concretas, sobre todo las detenciones, aunque también las deportaciones, no solo como ejercicios de aplicación de marcos jurídicos hacia ciertas poblaciones extranjeras irregularizadas, ¿no? En función de que el Estado pide ciertos documentos, sino verlas específicamente como una serie de acciones muy específicas en términos de desarticular los flujos migratorios, ¿no? Para esto lo que yo voy a hacer es proponer una ruta más o menos condensada y sencilla. Por un lado, un marco contextual que es importante para entender qué pasó en el 2021 y en referencia a qué se dan estos procesos de cambio. Un andamiaje conceptual que nos permite pensar la articulación de las detenciones como ejercicios de control migratorio en contextos fronterizos, qué fuentes utilicé, por supuesto, ¿no? Que nos permiten rastrear esto, y efectivamente luego caracterizar de manera muy breve estos ejercicios de contención migratoria en función de la reconfiguración de estas detenciones y deportaciones, ¿no? Justamente al final argumentaré que la frontera sur es un dispositivo de desarticulación de las migraciones que cumple una función estratégica y que tiene claramente un carácter multiescalar, ¿no? Tanto en términos muy locales de lo que pasa en la frontera sur, principalmente con Guatemala, pero también en relación al papel de México como país de tránsito y de puerta hacia Estados Unidos, es decir, un triple carácter local, nacional y regional, ¿no? Bueno, en este sentido, quizás lo primero que hay que decir es que se trata, como ustedes ya bien saben, de una migración histórica, ¿no? Que tiene fundamentalmente un componente de tres grandes poblaciones de orígenes diversos étnico-nacionales, donde destacan últimamente las migraciones hondureñas, pero no son las únicas. De hecho, las guatemaltecas y las salvadoreñas son migraciones históricas que se basan en una serie de redes que se establecieron desde finales del siglo pasado, sobre todo en contextos muy específicos, ¿no? La contrainsurgencia en la guerra en El Salvador y también el terrorismo de Estado en Guatemala, repito, desde finales del 19. Sin duda el caso hondureño es muy interesante porque es uno de los más recientes y que además tiene que ver con una serie de procesos económicos y de carácter sociopolítico en términos de los contextos de violencia. Las otras dos características que me parecen fundamentales y que voy a describir de manera muy rápida tienen que ver con el carácter forzado. Sin duda se trata justamente de una migración de causas histórico-estructurales donde las de corte económico juegan un papel fundamental, ¿no? Sabemos que hay tres ejes fundamentales para entender esto, sobre todo el grueso de los contingentes migratorios, tanto los visibilizados en términos de las caravanas como los que se mueven de manera no visible o de formas clandestinas. Y tienen que ver estas causas económicas sobre todo con el nivel del salario, cuál es el salario real al que se tiene acceso, la carencia de oferta de empleos suficientemente remunerados y por supuesto los incrementos de los niveles de desigualdad y consecuente producción de pobreza, ¿no? Hay también otras dos causas que son fundamentales y que habría que mencionar, y sin duda una es los contextos de violencia. Esto es algo que está claramente documentado, ¿no? Y que ha sido registrado por diversas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, etcétera, y que se ha vuelto una constante. No obstante, el componente económico es el principal. En tercer momento están las medioambientales, que estas sabemos que cuentan un papel muy importante. Y terminar esta sección contextual solo diciendo justamente que se trata de una migración de carácter masivo. Como ustedes bien saben, se trata de decenas y centenas de miles de personas que anualmente intentan cruzar México para llegar hacia Estados Unidos, esto en razón de algo que también ya se ha estudiado de manera muy clara, que es la diferencia salarial, ¿no? O sea, no hay manera de tener un acceso a un salario real neto como el que se puede tener en Estados Unidos. No hay un mercado laboral que ofrezca competencia a esto, y en este sentido Estados Unidos siempre se compone como un polo de atracción inigualable, digamos, en términos del contexto regional, y por supuesto en ciertos casos como el salvadoreño y el hondureño tienen una serie de redes ya articuladas.
Ahora bien, en términos del andamiaje teórico y conceptual que quisiera mostrarles y que nos permite analizar esto, tiene que ver fundamentalmente con tres dimensiones. Una, pensar las fronteras como ciertos tipos específicos de territorio, más desde la geografía política en términos de espacios que son controlados, vigilados y restringidos en términos del Estado. Obviamente esto alude fundamentalmente a los procesos migratorios. Las fronteras sabemos que tienen una función múltiple, pero en este caso no me remito al contexto de un espacio de tránsito de mercancías, sino exclusivamente a su dimensión en términos del control de ciertas poblaciones irregularizadas, ¿no? De esta manera lo que observamos además es que las fronteras pueden tener un componente múltiple. Por un lado, efectivamente pueden ser dispositivos materiales rígidos, fijos, como muros, vallas, cercas, pero también tiene una dimensión móvil, práctica e inmaterial, como pueden ser las prácticas y políticas específicas de contención, en términos, por ejemplo, de operativos muy específicos, ¿no? Por ejemplo, los casos muy locales y particulares de cuando se ha utilizado la Guardia Nacional como una serie de agentes institucionales para desarticular flujos migratorios. Entonces tenemos esta dimensión que nos habla de la dimensión claramente material, pero también de las prácticas y ejercicios estratégicos a través de las cuales se ejerce. Y que, repito, tiene esta dimensión multiescalar, ¿no? Muy a nivel local, municipal, estatal y regional, como se verá. Y en donde se caracteriza efectivamente, como voy a mostrar, por tres grandes características, bueno, por tres grandes rasgos que últimamente han estado muy presentes y que tienen que ver justamente con el peso de la agenda geopolítica norteamericana en términos de cómo se define la política de facto migratoria mexicana, ¿no? Por un lado, la idea de percibir las fronteras desde el ámbito de la seguridad, de la securitización, ¿no? Verlas como puertas que pueden ser cerradas en función o hacia ciertos agentes. Esto se articula también con la idea de cómo las fronteras mexicanas pueden fungir como una suerte de fronteras externas de Estados Unidos, ¿no? Los ejercicios de externalización de fronteras que también han sido caracterizados por diversos colegas y que han pensado de manera bastante clara en la autonomía de las migraciones. Y finalmente esto se articula en términos de un régimen fronterizo que no solo puede pensarse en términos locales, sino que tiene que verse y articularse en términos de la relación México-Estados Unidos y con un carácter tripartita, muy local, muy nivel meso en términos de lo nacional y justamente también en términos regionales en función de la agenda norteamericana. Y el andamiaje conceptual cerraría justamente con la idea de que esto se manifiesta en términos también de un complejo marco de contención migratoria, ¿no? Dentro de las acciones de contención migratoria hay múltiples estrategias que se han seguido, pero yo rastreo sobre todo dos en este caso. Una que tiene que ver con las detenciones y otra con las deportaciones. Y aquí sí soy muy claro, aquí sí hay que trascender la idea legalista, purista, aséptica, de que las detenciones y deportaciones son solo el ejercicio de una legislación migratoria hacia ciertas poblaciones. No, se trata de algo mucho más complejo que tiene que ver justamente con el control migratorio de ciertas poblaciones. Y esto hay que decirlo porque apuntará, como se verá, hacia una política migratoria diferenciada en función de los orígenes étnico-nacionales de las poblaciones en tránsito, ¿no? Ahora bien, dicho esto, sí sería bueno también, y como un contexto previo fundamental para entender los cambios que mostraré, decir dos cosas más. Por un lado, yo me voy a centrar sobre todo en términos de la frontera sur, y particularmente Chiapas. ¿Por qué la frontera sur? Porque como se verá y mostraré, es el principal dispositivo contenedor y acumulador de las detenciones, ¿no? Lo que vamos a observar es que van a ver que una gran proporción de estas, de las detenciones y de las deportaciones, se concentra fundamentalmente en frontera sur y particularmente en Chiapas. Es una frontera relativamente grande, pero no tiene punto de comparación en términos de las dimensiones de la frontera norte, que como saben es prácticamente 3 veces mayor, ¿no? Y ahora bien, también hay que decir que hay dos cosas que son importantes. Este rastreo se hace viable a través de un ejercicio detallado en una serie de registros bastante sistemáticos que tiene el Estado mexicano desde aproximadamente 2 décadas y que tienen que ver con el boletín estadístico de la Unidad de Política Migratoria, que nos permite un registro anual muy detallado, tanto por mes como por entidad, como acumulado nacional, incluso a nivel más local, y que nos permite dar cuenta de cuál es el mapa del uso estratégico de estas prácticas, ¿no? Finalmente cerraré con dos cosas contextuales para entrar en materia y poder cerrar a tiempo. La primera es que veníamos justamente del escenario de las caravanas, recordarán, ¿no? En 2018 y 2019 tenemos 2 años en donde hubo un fuerte flujo migratorio, tanto no visible como muy visible en términos de las caravanas, y que esto desató o generó, en términos digamos, de los procesos de estigmatización migrante generados por los gobiernos de México y Estados Unidos, ejercicios de control muy agresivos, como fue el envío de la Guardia Nacional
o el programa MPP en Estados Unidos durante los últimos años del periodo de Trump, y el ejercicio de la tolerancia cero del gobierno norteamericano, ¿no? Vamos a encontrar que hubo variaciones demográficas muy importantes y significativas en los flujos migratorios, y que el 2019 fue uno de los años más altos de la década pasada, ¿no? Solo comparable con los años de las crisis de los niños y adolescentes no acompañados en el sur de Estados Unidos. Ahora, en el contexto de la pandemia también vamos a observar que muchos de estos ejercicios de contención migratoria que previamente describí no cejaron, al revés, se acentuaron. En el caso de Estados Unidos, sabemos que los MPP siguieron el programa Quédate en México, y que además se sumó el programa del Título 42. Bueno, digamos, esto que hizo Trump de poner en ejercicio el Título 42, que fue de facto un ejercicio de cierre de fronteras, ¿no? Y que continuó justamente en la línea de los procesos de securitización fronteriza. En el caso de México, discursivamente, ni discursiva ni fácticamente hubo ejercicios tan drásticos, pero de facto sí hubo ejercicios muy puntuales, como fue, recordarán, la amenaza del uso de la Guardia Nacional para contener las caravanas, ¿no? Esto fue algo que pasó en 2020 y en 2021. Que finalmente no se llevó a cabo porque las caravanas fueron desarticuladas desde Honduras y El Salvador, pero que México quedó claro que tenía o seguía fungiendo un papel de desarticulador regional de migraciones. Ahora bien, lo que vamos a observar ya en materia, entrando en materia, es que este proceso de concentración de las detenciones se va a dar sobre todo en dos grandes ejes fundamentales. Uno es la frontera norte, con los 6 estados que colindan con Estados Unidos, y el otro es en frontera sur. Y para que se den una idea, más o menos observamos que hubo una caída drástica respecto a los registros del 2019, el último año de las caravanas prepandemia, ¿no? En el 2019 observamos que hubo un acumulado total de 152.138 detenciones, y para el 2020 se cayó prácticamente a la mitad, 75.399. No obstante, de manera contraintuitiva, a lo que dirían, digamos, los opinólogos, ¿no? Con pocas bases, en 2021 se dio un claro incremento casi a los niveles del 19. Se llegó a cifras de 142.056 detenciones, y el grueso de estas se concentró, más de la mitad de estas, más del 70% de estas la tenían en conjunto la frontera norte y la frontera sur, y en específico la frontera sur tenía más del tercio de estas, ¿no? En el caso de las deportaciones, observamos el mismo comportamiento. Si bien hubo un respecto al 2019, pues en el 2020 hubo una de 47.000 en 2020, no obstante en el 21 se llegó a un registro histórico de 122.000, ¿no? Y esto nos habla efectivamente de que si bien el primer año hubo un proceso de ralentización de flujos, en el siguiente año, debido a la acentuación de los procesos de producción de expulsión, ¿no? De contextos muy adversos, ¿no? Sobre todo en términos de crecimiento de la pobreza y la informalidad en el norte de Centroamérica por la pandemia, esto generó que los flujos se incrementaran. Y los migrantes siguieron usando la migración, justamente, valga la redundancia, como una estrategia para lidiar con estas circunstancias muy adversas. Ahora bien, otra cosa que es de destacar y que es muy característica de estos flujos es la selectividad geográfica de los procesos de contención en relación a estos grupos migrantes, ¿no? Dentro de la frontera sur hay un estado que sorprende por la gran cantidad de acumulación de detenciones, y este es Chiapas, ¿no? Solo Chiapas y Tabasco concentran más del 80% de todas las detenciones y todas las deportaciones para los 2 años, para el 20 y para el 21. Y lo que encontramos de facto es que Chiapas es el gran concentrador de estas, ¿no? De una manera mucho más clara. No me va a dar tiempo aquí de exponerlo, pero lo que encontramos también es que hay un proceso de selectividad geográfica en términos, como vieron, de la frontera sur, de la entidad federativa central de la frontera sur, y también a nivel local, como veremos en ciertos municipios fronterizos. Y para ir cerrando, terminaré mi argumento con dos reflexiones generales. La primera, que tiene que ver con la idea del papel de la frontera sur. La primera es decir que efectivamente la frontera sur funge como un dispositivo territorial de contención en la pandemia y de un carácter estratégico, ¿no? Esto explica que, aún pese a que no había un funcionamiento todavía pleno de diversas instituciones a inicios del 21, de facto, en términos de política migratoria, sí se generó una estrategia que fue altamente eficaz en términos de la contención migratoria de flujos, y con una clara violación a los derechos humanos de los migrantes, ¿no? La segunda es esta cuestión que decía, hay un proceso de selectividad territorial muy claro. A nivel nacional, la frontera sur es el gran acumulador, pero bajando dentro de la frontera sur, Chiapas específicamente es el gran concentrador.
Y finalmente, a nivel de escalas micro, sí habría que hacer ejercicios mucho más detallados, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en los municipios que tienen puntos neurálgicos, como puede ser Ciudad Hidalgo, o los nuevos pasos que están más hacia el interior de la entidad, de esta entidad federativa en el contexto fronterizo. Segunda, esta concentración tiene un carácter claramente no natural ni objetivo, es decir, es una producción sociopolítica que tiene que ver con dinámicas justamente sociojurídicas en relación de la vinculación con Estados Unidos, ¿no? Lo que encontramos es que esta conformación está dada en términos de cuáles son las rutas de tránsito y cruce de las migraciones irregularizadas, pero también de la estrategia específica de contención que ya había sido ensayada de manera previa, por ejemplo, con el programa Frontera Sur, en el caso de los años 2014, 2015 y 2016. Entonces, lo que tenemos que entender es que se trata justamente también de un ejercicio en múltiples escalas y de carácter muy selectivo que no necesariamente está formalizado en términos de los marcos jurídicos, pero que sí tiene un carácter de política efectiva muy, muy eficaz. Y terminaría con tres reflexiones fundamentales. La primera es, este ejercicio en términos de contención y política migratoria tiene unos costos muy, muy elevados para los migrantes, pero también hay que decirlo, es altamente efectivo en términos de la agenda antimigratoria norteamericana. De facto, decenas de miles, a veces centenas de miles de migrantes no llegan a la frontera con Estados Unidos, que es lo que ellos pretenden, para solicitar muchos de ellos el derecho de asilo, al cual, por supuesto, y valga la redundancia, tienen derecho. La segunda, se generan espacios de impas y de violación a los derechos de migrantes para miles de estas personas, ¿no? Sobre todo en las fronteras sur y norte del país, aunque también hay otros espacios. Y cierro diciendo que además esto eventualmente hay que estudiarlo en términos de la articulación con otras líneas pendientes. Por ejemplo, sería fundamental hacer una combinación y una articulación en términos del seguimiento de la represión y control de las caravanas migrantes, ¿no? No son estrategias aisladas, son estrategias que están vinculadas. Segundo, hay también un ejercicio de reducción y alentamiento del proceso de refugio aunque ha venido normalizándose, no alcanza a dar cuenta de la magnitud de esto. Y cierro diciendo además, y con esto concluyo, que esto se enmarca en términos de las dinámicas de criminalización migratoria que generan más muertes y violación a los derechos humanos. Los migrantes, habría que reconocer que se trata, son sujetos sociopolíticos que intentan remontar condiciones muy adversas y que no puede imputárseles ni estigmatizárseles como delincuentes, sino al revés, como sujetos que mediante diversas capacidades de agencia intentan remontar situaciones muy, muy difíciles. Muchas gracias. Muchas gracias.